Y ya no llores por mí. Y yo estoy en un lugar lleno de luz, y donde existe paz, donde no hay maldad, y donde yo puedo descansar. La persona que están escuchando en el video es el cantante de trap Kevin Fred, al cual le quitaron la vida en enero de 2019 en su natal Puerto Rico. Este fue un crimen de alto perfil con una serie de giros inesperados y ramificaciones que aún mantienen el caso abierto. El centro de esta compleja trama es un cantante de trap que quiso romper con los estereotipos y con lo que para él no era más que la hipocresía de algunas estrellas del género. Su historia se mantiene como uno de los misterios más comentados de Puerto Rico, donde todavía la gente se pregunta qué pasó en realidad y si lo ocurrido tiene algo que ver con un escándalo que sacudió a la industria del entretenimiento. Si quieres saber todos los detalles de este impactante caso que puso en vilo a todo un país y a la industria musical, quédate hasta el final del video. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Kevin Fred Rodríguez. Santurce es el barrio más grande de San Juan, la capital de Puerto Rico. Es uno de los más poblados de la ciudad y una de las áreas más densamente pobladas de la isla. Ubicado cerca de otros sectores populares como Isla Verde, Condado y el Viejo San Juan, ha sido semillero de músicos y es el escenario de una historia que desde 2019 mantiene conmocionado al país. En este bullicioso barrio nació el 11 de junio de 1993 Kevin Fred Rodríguez, quien creció en un hogar profundamente arraigado en la fe cristiana, bajo la tutela de sus padres, Hilda Rodríguez y Fermín Brett, y junto a sus hermanos Dorian y Steven. Cuando Kevin tenía 12 años, se mudó con su familia a Massachusetts, Estados Unidos, donde el adolescente cantaba regularmente en la iglesia. Se graduó de la Escuela Secundaria Técnica y Vocacional Roger L. Putnam en Springfield, junto a la cercana Chicopee, una ciudad donde creció y se formó. Su educación estuvo marcada por una rigurosa formación religiosa que, sin embargo, no logró opacar su espíritu libre y su vocación artística. Desde su temprana edad, Kevin mostró una inclinación innata hacia las artes, una pasión que dejó fluir con fuerza y determinación. Pero detrás de ese entusiasmo se escondía una historia aún por contar. A los 18 años, tomó 2 decisiones que marcarían su vida. Reveló su inclinación sexual y se dedicó a desarrollar su carrera como cantante. Al principio, sus padres no lo apoyaron, pero luego no solo lo aceptaron,
sino que fueron sus mayores admiradores. Antes de alcanzar la fama, participó en los concursos de canto La Banda y Solo Tu Voz entre 2016 y 2018. Utilizó estas plataformas, así como las redes sociales, para abogar contra el acoso y alentar a otros artistas emergentes, especialmente dentro de la comunidad LGBT. Pero fue en el género trap donde Kevin encontró su nicho. En la competitiva escena musical, un subgénero del hip hop en español, el trap latino, se ha infiltrado en las listas de éxitos de América Latina, Estados Unidos y España. Este estilo se originó en el Caribe a mediados de la década de 2000, mezclando hip hop sureño con sonidos locales. Bad Bunny, Messiah y Ozuna son algunos de sus exponentes más conocidos. Pese a su popularidad, el trap ha sido objeto de críticas por supuestas actitudes misóginas y el contenido machista de sus letras. En medio de este mundo turbulento, surgió la figura solitaria de Kevin Fred, un artista que se atrevió a desafiar las normas. Su camino no estuvo exento de obstáculos, pues siempre le seguía una sombra amenazante debido a su sexualidad. Kevin afirmó que fue víctima de abuso y acoso, pero no se dejó intimidar. En cambio, utilizó su música y su plataforma en redes sociales para desenmascarar la falsedad existente en el ambiente musical y responder a los ataques homofóbicos en las letras de un músico rival. Consideraba que su objetivo como exponente del trap latino era marcar la diferencia y abrir las puertas a otros aspirantes a artistas de la comunidad LGBTQ. Sus esfuerzos dieron frutos cuando el 7 de abril de 2018 lanzó su sencillo Soy Así o Unlike This, un poderoso tema trap considerado revolucionario que destacó su extravagante personalidad. El 18 de julio de ese mismo año publicó la canción Diferente de Mike Durán. Con ambos temas se dio a conocer en la escena musical latina, donde su apariencia andrógina y fluida captó de inmediato la atención de una audiencia ávida de nuevas propuestas. Pero Kevin fue más que un simple artista, pues a través de su música se convirtió en defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ. Su figura caló especialmente en los más jóvenes que comenzaron a verlo como un modelo a seguir. Su tema, Soy Así, se convirtió en un himno que desafiaba el machismo imperante hasta ese entonces en el género, con una fuerza sin precedentes, y a través de sus redes se posicionó como una estrella de la población sexodiversa. En una entrevista con la revista Paper, Kevin dijo que no le importaba lo que la gente pensara de él. Esta revelación, aunque valiente, también lo puso en la mira de quienes no estaban de acuerdo con su estilo de vida. Para impulsar su carrera, se mudó a Miami, Florida. En esa ciudad tuvo un incidente que lo llevó a los tribunales. En junio, fue arrestado por estar involucrado en una pelea en Brickell y por arrojar una botella a otro hombre, quien, según Kevin, lo había atacado verbalmente debido a su sexualidad. El cantante fue acusado de agresión agravada. Una vez en los tribunales, la juez del caso consideró que había causa probable para un cargo menor y fijó la fianza en $1,500. También designó un defensor público y le ordenó a Kevin mantenerse alejado de la presunta víctima. Pese a todo, su carrera seguía en ascenso y en menos de un año se había convertido en la estrella emergente más destacada de la música urbana latina. Para 2019, Kevin tenía grandes proyectos con los que pretendía consolidar su carrera artística. Pero detrás de la fama y el éxito, aún guardaba
un gran secreto. Pronto, los sueños de ver su nombre inscrito junto al de los grandes exponentes del trap latino se vieron truncados por un hecho inesperado que conmocionó a la industria. Aunque vivía en Estados Unidos, los viajes de Kevin a su natal Puerto Rico eran frecuentes. En diciembre de 2018, el artista fue a la isla para pasar las festividades con su hermano Steven y visitar a sus amigos de la infancia en Santurce, San Juan. Steven declaró posteriormente que Kevin tenía previsto regresar a Florida en los primeros días de enero de 2019, pero alargó su visita más de lo previsto. Esta decisión tendría consecuencias fatales para el joven cantante de trap. De acuerdo con el relato posterior de Steven, la noche del 9 de enero de 2019, su hermano salió de la casa para hacerse una manicura. Según dijo, Kevin regresó en horas de la madrugada del jueves 10, así que pensó que no volvería a salir y se fue a dormir. Pero al parecer, luego de recibir un mensaje de texto, el cantante decidió salir en su moto. Esa fue la última vez que uno de sus seres queridos lo vio con vida. Una patrulla del área del barrio obrero transitaba cerca de las 5:30 am por la avenida Eduardo Conde, cuando en medio de las penumbras, los oficiales vieron a un hombre que yacía en el pavimento junto a una moto. También notaron que a su lado estaba un hombre de tez blanca con bigote y barba oscuros que vestía gorra y camiseta color negro, que observaba el cuerpo. Al percatarse de que se acercaba la policía, el sujeto huyó rápidamente en una motocicleta. A primera vista, parecía un accidente automovilístico, pero cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con una escena que parecía sacada de una novela policíaca. Con cada casquillo de bala que hallaban en el lugar, se revelaba una historia muy diferente, y fueron 8 en total. Todo indicaba que Kevin Fred, el único trapero abiertamente homosexual de Puerto Rico que había alcanzado la fama, fue brutalmente atacado mientras conducía su motocicleta por las calles de Santurce. Un agresor desconocido accionó un arma de fuego contra él y lo hirió en la cabeza y la cadera. El pistolero aparentemente le quitó el teléfono y la cartera antes de huir de la escena, dejando a Kevin gravemente herido en la carretera. Las autoridades lo trasladaron al centro médico de Río Piedras, donde, pese a los esfuerzos de los galenos para salvarle la vida, falleció pocas horas después de su ingreso. Tenía apenas 25 años. Fue el manager de Kevin, Eduardo Rodríguez, quien confirmó la noticia mediante un comunicado de prensa. En la publicación describió al cantante como un alma artística, un soñador de gran corazón, cuya pasión era la música. Eduardo lamentó la violencia que había truncado la vida de un hombre que aún tenía mucho por hacer y describió el dolor que sentían al perder a alguien con tantos sueños. A su vez, hizo un llamado a la unidad y pidió paz para Puerto Rico. De inmediato, el deceso del trapero tuvo repercusión internacional. La investigación se centró en el hombre misterioso que había desaparecido tan rápido como un fantasma. El motivo del crimen seguía siendo un gran enigma, una pieza del rompecabezas que aún no encajaba. Mientras tanto, la legión de seguidores de Kevin se acumuló en las redes sociales y se encontraba con un muro de silencio. Las publicaciones anteriores del artista habían desaparecido, dejando solo un mensaje religioso que parecía más bien un epitafio. Reza, relájate y deja que Dios haga el resto. Un eco de fe en medio del caos que generó la noticia. Las hipótesis sobre el motivo del crimen no se hicieron esperar. El incidente se convirtió en el 22º crimen violento
en Puerto Rico en apenas 10 días del año 2019, una cifra que resonaba en la mente de los investigadores. El ataque a Kevin no parecía un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de violencia que azotaba la isla, una crisis que incluso las autoridades del FBI habían reconocido. Como había enfrentado con firmeza las amenazas homofóbicas de artistas rivales, hubo quienes asomaron la posibilidad de que se tratara de un crimen de odio. Otra versión que circuló con mucha insistencia vinculaba a Kevin con una supuesta extorsión a otro cantante de trap. Mientras las distintas conjeturas se abrían paso, la comandante Mayda Ortiz, directora de investigaciones criminales de San Juan, quien al inicio estuvo a cargo de la investigación, informó que estaban en la búsqueda de 2 hombres de interés y afirmó que utilizaban todos los recursos disponibles para encontrarlos. Agregó que también estaban siguiendo varias pistas proporcionadas por ciudadanos anónimos. La policía había solicitado los registros de los mensajes y las llamadas realizadas y recibidas en el teléfono celular de Kevin. Este fue el punto de partida para comenzar a citar a distintas personas para ser entrevistadas, lo que, sumado a las publicaciones en las redes sociales del trapero, sería de gran ayuda para los agentes de la División de Homicidios y de la Fiscalía que intentaban esclarecer lo ocurrido. Surgieron versiones extraoficiales sobre presuntas amenazas y posibles extorsiones. El coronel Rolando Trinidad, quien en aquel entonces era el comisionado auxiliar en investigaciones criminales, había instruido a la comandante Ortiz a solicitar a los bancos los registros de los movimientos de las cuentas de Kevin para identificar la procedencia de los fondos que, presuntamente, el joven intérprete de música urbana había estado recibiendo. Las informaciones confidenciales en manos de los investigadores apuntaban hacia un reggaetonero de fama mundial, con quien Kevin habría estado en una disputa que buscaba solucionar con dinero. Por ello, se había ordenado que tan pronto se tuvieran los documentos, se procediera a citar a la mega estrella de la música urbana y a artistas con los que el joven había discutido abiertamente por sus redes. El 21 de enero, los medios publicaron que el reconocido cantante y compositor de la música urbana, Juan Carlos Osuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, había acudido al Departamento de Justicia en el verano de 2018 para denunciar que era víctima de extorsión y que había pagado alrededor de $50,000 a otro intérprete del género que amenazaba con divulgar unos videos cuyo contenido no fue revelado. Todo esto se conoció en el marco de la investigación que se adelantaba por el trágico deceso de Kevin. De acuerdo con la información divulgada, entre el jueves 17 y el viernes 18 de enero de 2019, investigadores de la División de Homicidios entrevistaron a los agentes de la División de Delitos Sexuales que acudieron al Departamento de Justicia tras la visita de Ozuna y quienes redactaron un memorando confidencial sobre la conversación que mantuvieron con el artista. Trascendió que el afamado cantante habría declinado la querella formal contra el presunto extorsionador, cuando le informaron que el contenido del expediente sería de carácter público y no reservado, como supuestamente pedía Ozuna, quien procuraba evitar el acoso de los medios y el perjudicial efecto que esto podría tener sobre su ascendente carrera. Luego de desistir de su solicitud de una investigación sobre una presunta extorsión ante las autoridades de Puerto Rico, Ozuna acudió a las autoridades federales en Florida. Pero, de nuevo, ante el temor de que saliera a la luz pública, se arrepintió.
no era la primera vez que Ozuna comparecía ante las autoridades. En la madrugada del 2 de agosto de 2017, estaba a solo unos pasos de su mentor, el presunto narcotraficante Carlos Giovanni Báez Rosa, conocido como Tonka o como Jova, cuando este fue ultimado por varios sicarios en el paseo lineal en la barriada Cantera en Santurce. Ozuna huyó del lugar y dejó abandonada su costosa camioneta Range Rover con el motor encendido. El vehículo fue confiscado por las autoridades. Días después del violento ataque a Tonka, acudió al cuartel general de la policía en Atorrey acompañado de sus abogados y declaró que no vio a los pistoleros que terminaron con la vida de su amigo. Posteriormente, se residenció en Estados Unidos. El 22 de julio de 2019, en medio de un torbellino de comentarios que recorrían las redes sociales implicando a Ozuna con el crimen de Kevin, emergió una figura dispuesta a poner fin a las especulaciones. Era Antonio Zagardía, ex secretario de Justicia de la isla y abogado del famoso reggaetonero, quien salió públicamente a defender a su cliente. En una entrevista en Primera Hora, Zagardía sostuvo que Ozuna no tenía nada que ver con el deceso de Kevin. Según el jurista, la única conexión de su representado con el caso era que Kevin lo había extorsionado, un hecho del que la policía ya tenía información. El abogado del músico contó que los problemas entre ambos artistas se remontaban al verano de 2017, cuando Kevin supuestamente amenazó a Ozuna a través de redes sociales, mensajes de chat y correos electrónicos, con divulgar un video comprometedor. Presuntamente, Ozuna llegó a depositar alrededor de $50,000 en la cuenta bancaria de Kevin. Según Zagardía, las insinuaciones de que Ozuna tenía una relación con Kevin eran falsas y destacó que la investigación no se centraba en un video, sino en un crimen violento. Por último, reveló que, al parecer, Kevin tenía un patrón similar de extorsiones y amenazas a otros artistas. La mañana del 23 de enero, la fiscal a cargo del caso, Bexaida Quiñones, llegó al cuartel general y en una sala aislada del bullicio exterior sostuvo una reunión a puerta cerrada con el teniente José Cruz Marrero y el agente Tito Rivera Hernández, ambos de la División de Homicidios. Las conversaciones en torno al caso se extendieron hasta bien entrada la tarde y los detalles de las mismas no fueron revelados al público. Los investigadores se encontraban ante varias acciones urgentes. Una de ellas era determinar desde cuál teléfono se originó la llamada o el mensaje que llevó a Kevin a salir de casa de Steven en la madrugada del 10 de enero. Otra tarea pendiente era el examen de las cuentas bancarias de la víctima. Según fuentes policiales, Kevin tenía depósitos que sumados podrían rondar los $400,000. Pese a todos los esfuerzos realizados para evitarlo, finalmente el comprometedor video de Ozuna se filtró al público. El 24 de enero, Vicente Saavedra, su manejador artístico, salió en su defensa pública ante la difusión de la grabación de contenido sexual, que aseguró había sido alterado para perjudicar al intérprete de Vaina Loca. Aclaró que ese era el video por el que habían extorsionado a su representado y descartó que existiera otro material con ese tipo de contenido. Por su parte, Ozuna rompió el silencio y expresó, a través de un comunicado de prensa, que lo sucedido fue un error del pasado que, como muchos jóvenes, cometió por ignorancia. En el texto, dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades y pidió disculpas a su familia, que según sus palabras, era la prioridad de su vida. El fin de semana del 26 de enero
de 2019, mientras las investigaciones seguían su curso, el cuerpo de Kevin fue trasladado a Miami, ciudad donde residía, para ser sepultado. 2 días después, el 28 de enero, en una entrevista con el programa La Comay de Mega TV, Ozuna insistió en desvincularse del crimen de Kevin y reiteró su disponibilidad para colaborar con las autoridades. El intérprete señaló que el video difundido días antes era el que el fallecido trapero había utilizado para exigirle dinero. Insistió en que era un chantaje y negó que hubiera otra grabación y mucho menos con Kevin. De igual modo, Ozuna contó que su esposa conocía los trabajos que hizo para ganarse la vida debido a la precariedad económica que atravesó a su llegada a Nueva York, cuando había perdido la esperanza de triunfar en la música. Entretanto, la familia Fred rompió el silencio el 30 de enero en una aparición en el programa de Univisión Primer Impacto. Dorian y Steven, hermanos de Kevin, compartieron sus sospechas, especialmente en torno al misterio del teléfono desaparecido. Dorian habló de cómo su hermano había provocado a aquellos que preferían que guardara silencio. Steven, por su parte, insinuó que su hermano tenía secretos que incluso ellos desconocían. Durante la entrevista, Steven comentó que le robaron su celular al momento del atentado, porque sabían que contenía la información valiosa que nadie quería que se hiciera pública. Sobre lo ocurrido la madrugada del 10 de enero, dijo que Kevin salió sin decirle nada luego de chatear con alguien. No descartó que se tratara de una relación que quizás su hermano quería mantener en secreto e insistió en que el joven no tenía enemigos en la isla. Hilda, la madre de Kevin, contó que días antes del mortal ataque tuvo un mal presentimiento, y aunque se lo comentó y le pidió que no viajara a Puerto Rico, el joven no escuchó sus consejos. Por eso es que yo te digo, vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo, ¿sabes? Porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia. Si hubo un acuerdo desde un principio, pues no se puede llamar extorsión. Y si pasó algo entre ellos dos, pasó entre ellos dos. Para el 1 de febrero, los investigadores seguían una nueva pista. Las autoridades estaban tratando de obtener, mediante requisas de la Fiscalía, las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la avenida Isla Verde. Se presumía que fue allí donde, unos días antes del crimen, Ozuna chocó su Porsche 911 color azul claro, valorado en más de $300,000. Buscaban determinar, entre otras cosas, quién lo acompañaba. El artista no presentó reclamos por el accidente ni se abrió una investigación judicial. El vehículo lo repararon en un taller en la avenida Kennedy y Ozuna cubrió los gastos, no la compañía de seguro. Fuentes de la Fiscalía señalaron que los investigadores de la División de Homicidios buscaban algún video o testigos que pudieran corroborar versiones según las cuales Kevin iba como pasajero en el auto de Ozuna al momento del choque. La autopsia practicada al trapero reveló que tenía abrasiones y moretones en las rodillas, compatibles con las lesiones que una persona puede sufrir en un accidente vehicular, las cuales eran recientes, pero no ocurrieron el día del ataque en el que perdió la vida. La pesquisa sobre el crimen del cantante de trap no había arrojado indicios de que hubiera problemas entre ambos cantantes, quienes aparentemente se comunicaban, por lo que verificaban las versiones contradictorias que había sobre el choque en el que estuvo involucrado Ozuna. Unas declaraciones señalaban que el cantante era el conductor. En otras, se afirmaba que un amigo
era quien iba al volante. En ninguna se aclaraba si viajaba acompañado. La pista terminó siendo un callejón sin salida. El 4 de febrero, las autoridades finalmente dieron a conocer el nombre de un sospechoso en el caso de Kevin, un sujeto identificado por el alias de Cuate. El presunto implicado en el crimen del joven intérprete de trap supuestamente militaba en la organización criminal conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, FARC, liderada por Vladimir Natera Abreu, quien había sido arrestado la semana anterior en República Dominicana. Al parecer, a las FARC pertenecía también el autor del ataque mortal contra el sujeto conocido por los alias de Tonka y Jova. Distintas fuentes habían vinculado a Vladimir con ese crimen ocurrido en la madrugada del miércoles 2 de agosto de 2017 en el Paseo Lineal en Cantera. Tonka patrocinó la carrera de Ozuna y fue ultimado cuando estaba reunido con el cantante. Algunas versiones que seguían bajo investigación no descartaban que su exposición con el trapero que atraía la atención hubiera molestado a Vladimir. Presuntamente, Cuate conducía la motocicleta desde la cual otra persona habría accionado el arma contra Kevin. Las fuentes apuntaban a que agentes federales estaban también detrás del sospechoso por sus vínculos con Vladimir, a quien las autoridades consideraban el mayor importador de cocaína en las rutas de República Dominicana a Puerto Rico. El 4 de febrero, una noticia añadió un nuevo giro a la investigación en el caso de Kevin. Edison Merced Olivera, conocido como Chino Oriental, y su secuaz Valdemar Febre Sánchez, quienes habían sido acusados en ausencia por el homicidio de alias Tonka, fueron arrestados en República Dominicana. El periódico dominicano Listín Diario publicó que la Policía Nacional había apresado a los dos puertorriqueños junto a sus compatriotas Joseph Yomar Rivera Verdejo y Fernando Hilario Figueroa y el dominicano Rafael Lorenzo Quiampul Peralta. Según la reseña, los detenidos eran reclamados por un tribunal de Puerto Rico por el homicidio del antiguo líder de las FARC. Pero agregó un dato nuevo. También se les vinculaba con el crimen de Kevin. Hasta ese momento, los investigadores boricuas solo habían señalado a alias Cuate, presunto sicario de la referida organización criminal, como el sospechoso en el caso del joven trapero. Sin embargo, las autoridades no tenían a ningún delincuente apodado Cuate en los organigramas de las FARC. Paradójicamente, Vladimir, el supuesto líder de la organización, quien, como ya mencionamos, fue arrestado en territorio dominicano a finales de enero, en ese momento no tenía causas criminales pendientes ni orden de arresto alguna en Puerto Rico. Tampoco había órdenes de arresto contra Joseph ni Fernando, ni eran personas de interés en el caso de Kevin. Este arresto marcó un hito en la investigación, abriendo nuevas posibilidades y trayendo a la luz conexiones previamente desconocidas. La trama se volvía cada vez más compleja. A un mes del deceso de Kevin, la fiscalía no descartaba que el caso fuera a parar a manos de alguna de las agencias federales vinculadas con el arresto de Vladimir. Sin embargo, los interrogatorios a sus presuntos socios de las FARC en República Dominicana no habían arrojado nuevas luces sobre el caso de Kevin. El nuevo rumor era que Ozuna habría pagado una astronómica suma cercana al $1.000.000, pero no se precisó si la cifra correspondía al pago de la extorsión que el músico había denunciado a las autoridades estatales y federales 6 meses antes para que no se revelaran unos supuestos videos de índole sexual en los que el trapero participó. Ozuna aseguró que los grabaron cuando tenía 16 años
pero según los investigadores, ya había cumplido los 18 y era mayor de edad. Otro dato que salió a la luz pública fue el arsenal de la colección de Ozuna, quien tenía registradas legalmente a su nombre 13 armas de fuego, 2 de ellas rifles, un revólver y el resto pistolas, en su mayoría costosas y de varios calibres. Entre mayo de 2017 y octubre de 2018, el artista realizó 18 compras de municiones que totalizaron 8.080 proyectiles en diferentes armerías. Pese al escándalo mediático y a los esfuerzos de las autoridades, transcurridos más de 30 días del crimen, el principal sospechoso, alias Cuate, aún no había sido arrestado. De acuerdo con la información que manejaban las autoridades, el sujeto mantenía una relación estrecha con Valdemar y Edison, ambos detenidos en República Dominicana. Tampoco se había determinado quién fue la persona que le pidió a Kevin que saliera de su casa en la madrugada del 10 de enero. El 23 de febrero, Ozuna fue entrevistado por la Fiscalía. Permaneció durante 4 horas bajo un interrogatorio a cargo de la fiscal Quiñones en el Centro Judicial de San Juan. Al salir, dijo a la prensa que no debería llevar las cosas más allá y que todo lo que se decía sobre él era falso. Aprovechó para expresar sus condolencias a la familia de Kevin y reiteró que estaba a disposición de las autoridades. Al culminar su comparecencia ante la Fiscalía, insistió en que no le preguntaron sobre la defunción de Kevin. Expresó que no podía decir que el fallecido cantante era su amigo, pero se mostró dispuesto a hablar con los familiares de la víctima. Habían pasado 2 meses de la defunción de Kevin y las autoridades continuaban en la búsqueda de Cuate, señalado como sicario de la organización criminal Las FARC, que había sido parcialmente desmantelada por una operación del FBI. No se descartaba que también estuviera detrás de la ejecución de Rafael Lorenzo Quiampul Peralta, ocurrida el 2 de marzo en República Dominicana. Quiampul, quien como ya mencionamos, fue uno de los sujetos arrestados en ese país a principios de febrero junto a los fugitivos Chino Oriental y Valdemar, fue ultimado en un ataque con armas de fuego cuando salía de una discoteca. Como parte de la investigación del caso de Kevin, las autoridades boricuas interrogaron a una serie de personalidades del mundo artístico. Además de Ozuna, también compareció Andrea de Castro, quien laboraba en el equipo de apoyo de Kevin, tras conocerse de comunicaciones entre ella y Ozuna. También los familiares de Kevin rindieron declaraciones ante la Fiscalía. En otro extraño giro del caso, a uno de los policías a cargo de la investigación, el agente Tito Rivera, de la División de Homicidios de San Juan, le abrieron un expediente por tomarse una selfie junto a Ozuna el 22 de febrero, cuando el artista compareció a declarar a la Fiscalía Federal. El oficial subió la imagen a un chat y aunque después la retiró, la Fiscalía consideró que el tomarse la fotografía fue un acto de imprudencia. Entretanto, poco se sabía de los progresos de la pesquisa después del examen de los registros de las llamadas telefónicas recibidas por el cantante en la madrugada del crimen y de sus cuentas bancarias. En abril, 3 meses después del suceso, la madre de Kevin asistió a otro programa de televisión, esta vez a Lo Sé Todo de Puerto Rico, en donde acusó a Ozuna y a su manager, Vicente Saavedra, de haber ordenado el asesinato de su hijo. Hilda dijo que sabía que fueron ellos quienes orquestaron el crimen. Insistió en que Ozuna llevaba eso en su conciencia. Según la madre de Kevin, su hijo y Ozuna tenían una relación íntima. No obstante, en ese momento ni el artista ni su representante habían sido considerados sospechosos por la policía.
Te pregunto, con todo respeto, mamá, ¿Kevin y Ozuna tenían una relación? Sí, ¿Cuánto tiempo, desde cuándo, cuánto tiempo esta relación estuvo? tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami, en el hotel, donde él lo citó para darle sus primeros $50,000. Ahí tuvieron su primera intimidad. Que le quede claro que todo lo que mi hijo hacía me lo decía a mí. De acuerdo con la madre de Kevin, el joven le había contado al también trapero Arcángel qué se había hecho con el video sexual de Ozuna. Hilda aseguró que aunque el famoso artista y sus abogados acusaban a su hijo de extorsión, él no pidió dinero, pues solo quería que Ozuna apareciera en una de sus canciones y lo ayudara a impulsar su carrera. La mujer reveló que Kevin no era la única persona que tenía el comprometedor video. En el mes de abril, los interrogatorios continuaban. Vicente, el manager de Ozuna, pasó largas horas en una entrevista con la fiscal Quiñones, respondiendo en calidad de testigo a las preguntas sobre la presunta extorsión. Uno de los puntos que buscaban esclarecer los investigadores era si el lujoso apartamento en el que vivía Kevin en Miami se había pagado con el dinero del intérprete de Vaina Loca. También compareció una joven con la que Kevin habló por teléfono horas antes de ser asesinado. Se supo de la mujer tras examinar el registro de las llamadas al teléfono celular del fallecido trapero. Días después de ser identificada, fue entrevistada, pero no aportó información que ayudara a esclarecer el caso. Mientras tanto, Cuate, el presunto autor del crimen, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Desde que ocurrió el ataque a Kevin, nadie lo había visto. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Su paradero seguía siendo un gran misterio, lo que añadía otra capa de intriga al caso. Casi 4 meses después del crimen de Kevin, el 24 de abril, las autoridades tuvieron una primera pista sobre el sospechoso. Supuestamente le habían visto en una discoteca, pero Cuate logró evadir el cerco policial. Sus allegados estaban en la lista de personas que la fiscalía se proponía entrevistar, pero no fueron citados porque la investigación estaba estancada. En un procedimiento antinarcóticos, el FBI había arrestado a 75 presuntos integrantes de las FARC, pero Cuate y el líder de la banda, Vladimir, continuaban fugitivos. El 26 de mayo, un nuevo suceso sacudió el caso de Kevin. Una joven pareja del intérprete de música urbana, Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty, fue ultimada a balazos. En el lugar del crimen se levantaron 232 casquillos de balas de rifles y pistolas. Al parecer, en diciembre de 2018, la víctima estuvo involucrada en un incidente en Isla Verde, en el que Andrea de Castro, la relacionista pública de Kevin, denunció que había sido agredida. Un mes después, se produjo el ataque fatal al joven trapero. Tras la denuncia, circularon videos de Andrea cuando corría huyendo de la agresora. El 10 de junio de 2019, identificaron al segundo individuo considerado persona de interés en el crimen de Kevin. Este sospechoso era Cristian Castro González, apodado Cristian Pu, de 30 años, oriundo de Bayamón. También lo buscaban las autoridades federales por su presunta vinculación con las FARC. La búsqueda de Cuate y Cristian Pu no se detuvo, aunque el ritmo en la Fiscalía de San Juan para entrevistar a personas que podrían aportar en la investigación del asesinato de Kevin disminuyó. Luego de recibir información de que el Cuate se encontraba en Estados Unidos, la investigación se estancó. A 6 meses del crimen, la policía no había hecho ningún arresto,
y parecía que la investigación se encaminaba a acabar en alguna de las gavetas donde están los expedientes de cientos de casos que no han sido esclarecidos con el paso de los años. La madrugada del 21 de julio sufrió un nuevo tropiezo. Christian Pu, uno de los dos sospechosos de ser los autores materiales del mortal ataque a Kevin, falleció en medio de una lluvia de disparos, varios de los cuales lo alcanzaron en la cabeza. De acuerdo con la policía, el deceso se produjo cerca del lugar donde atacaron a Kevin. Luego del deceso de Christian Pu, Hilda, la madre de Kevin, dijo que antes del crimen su hijo recibió una llamada amenazante de unas personas conocidas como Chino y Valdemar. Para septiembre surgió un dato que cambió el rumbo del caso. Según la investigación, Kevin estaba en la mira del Servicio de Rentas Internas Federal por unos depósitos de más de $10,000 que supuestamente Osuna enviaba a su cuenta bancaria. Al parecer, el joven le había advertido al reggaetonero que ambos eran investigados por ese organismo debido a que no llenaron la hoja de transacciones de depósitos en efectivo mayores de $10,000, conocida como Currency Transaction Report, CTR. Le había comunicado en una llamada telefónica que por la intervención del Servicio de Rentas Internas tenía problemas para retirar dinero de su cuenta bancaria en Florida. Supuestamente, fue a raíz de esa comunicación que Osuna acudió al FBI y después al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para querellar a Kevin por la presunta extorsión. No obstante, la investigación del Servicio de Rentas fue administrativa y no criminal. Los investigadores del asesinato esperaban por una evaluación de las cuentas para conocer detalles de los depósitos por cuantiosas sumas que le permitían a Kevin vivir en un lujoso apartamento en Miami y gastar dinero a manos llenas. Aunque su carrera como intérprete de trap estaba en sus comienzos, no generaba lo suficiente para mantener ese estilo de vida. La trama dio otro giro inesperado cuando los investigadores y la fiscal Quiñones descubrieron que el supuesto autor del ataque fatal a Kevin no fue alias Cuate, sino Christian Pu, a quien, como ya mencionamos, antes de su deceso era buscado como persona de interés en el caso y por su presunta vinculación con Vladimir, presunto líder de las FARC. Luego de meses de estancamiento, el caso volvió a cobrar vida el 22 de febrero de 2020, cuando Hilda se presentó en la televisión para hacer una revelación sorprendente. Kevin se había enamorado de Osuna. Así lo afirmó ante la reportera del programa Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo. Durante la entrevista, Hilda expresó que hasta ese día no se había hecho justicia por el homicidio de su hijo, quien señaló perdió la vida a los 25 años por confiar en personas que no debía. Recordó que ella siempre lo aconsejaba, pero él tenía libre albedrío. En tanto que Dorian, hermana del trapero fallecido, también insinuó que Osuna tuvo algo que ver con el crimen. Pero aquí no hay ningún secreto, aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Y el que no lo quiere creer es porque no lo quiere creer y que no lo crea. Pero me imagino que sus secretos personales quizá lo tendrá, pero mi hermano era abierto como un libro. Hilda aprovechó las cámaras para denunciar que la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, y a la jefa de fiscales, Arlene Gardón Rivera, supuestamente entorpecían la investigación. Les pidió que dejaran que la fiscal Quiñones, a cargo del caso de Kevin, siguiera trabajando. Según Hilda, las funcionarias no dejaban avanzar con los interrogatorios porque había dinero de por medio. Comentó que la última información que se tuvo públicamente del caso de Kevin fue la relacionada con la investigación del Servicio Federal
de rentas internas. Pese a los pedidos de justicia de la madre del fallecido artista, en los siguientes meses de 2020 no se produjo ninguna información nueva sobre las pesquisas, que se estancaron debido a la pandemia de COVID-19. No obstante, el 20 de diciembre de ese año se avisoró un posible avance cuando Vladimir Natera Abreu finalmente fue capturado en República Dominicana. El FBI lo consideraba el principal sospechoso de múltiples crímenes, entre ellos el de conspirar para eliminar a Kevin. En el operativo realizado de manera conjunta entre las autoridades dominicanas y los alguaciles de Estados Unidos, también fue apresado su lugarteniente Joseph Rivera Verdejo. Para enero de 2021, a 2 años del crimen de Kevin Fred, las autoridades puertorriqueñas esperaban por las autoridades federales para saber si Vladimir, quien se encontraba en custodia policial en una cárcel en Estados Unidos, estaba dispuesto a dar su versión de lo que supuestamente sabía del ataque que acabó con la vida del trapero. Hasta ese momento, los investigadores no habían logrado nada o muy poco para dar con los culpables. Distintas versiones bajo investigación apuntaban a que Vladimir, quien en febrero de 2019 fue acusado por un gran jurado como principal cabecilla de las FARC, había participado de una supuesta conspiración para quitarle la vida al artista que empezaba a despuntar en el mundo de la música urbana. Meses después, el 13 de abril de 2021, convocarían a rendir declaración al ex reggaetonero Héctor Delgado, conocido por el nombre artístico de El Father. Según fuentes policiales, Héctor, El Father, se presentó ante la fiscal Quiñones y el agente Rivera sin que la entrevista arrojara información alguna para esclarecer el caso. El Father, quien abandonó su carrera artística para dedicarse a predicar como pastor de una iglesia evangélica, les habría informado que Kevin lo había visitado para recibir orientación espiritual, lo que le impedía hablar sobre lo que el joven artista le contó. Entretanto, las autoridades boricuas seguían aguardando por la declaración de Vladimir ante la justicia estadounidense sobre su supuesta participación en la conspiración para ultimar a Kevin. No obstante, el 9 de agosto de 2022, Vladimir se declaró culpable ante un tribunal federal de un cargo de conspiración para poseer con intención de distribuir a gran escala sustancias controladas para obtener importantes ganancias financieras. El acusado también se declaró culpable de un cargo de posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas y un cargo de lavado de dinero. No se le imputó ni admitió ningún cargo por el crimen de Kevin. Lo condenaron a 15 años de prisión. Con esto se cerró la pista más prometedora del caso. 3 meses más tarde, la historia dio otro giro, cuando la fiscal Betsaida Quiñones ofreció unas declaraciones que cayeron como una gran bomba. El 31 de octubre de 2022, a 3 años y 9 meses del crimen, la fiscal asignada para investigar el ataque en que perdió la vida el artista urbano Kevin Fred reveló que recibió órdenes de sus superiores de detener la investigación y nunca recibió una explicación. En declaraciones a diferentes medios de comunicación locales, afirmó que la investigación se cerró apenas 3 meses después del deceso de Kevin por orden de Olga Castellón, quien para ese momento era la fiscal principal del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Quiñones agregó que no podía separar de eso a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, porque según sus palabras, el fiscal principal depende del secretario de Justicia. Explicó que, como se trataba de un caso de alto perfil, tenía que haber una comunicación constante entre el fiscal jefe
y el secretario de Justicia. Vázquez fue secretaria de Justicia de 2017 a 2019, pero luego se convirtió en gobernadora de Puerto Rico después de que Ricardo Rosselló se viera obligado a renunciar a la primera magistratura por su participación en un escándalo que provocó que los puertorriqueños tomaran las calles exigiendo su salida. Wanda Vázquez lo sustituyó hasta finales de 2020. En un comunicado emitido el 7 de noviembre de 2022, la ex secretaria de Justicia rechazó que hubiera ordenado paralizar la investigación en el caso de Kevin. Tildó de falsas y difamatorias las acusaciones de Quiñones. No obstante, las acusaciones de la fiscal se sumaron al escrutinio que enfrentaba la exgobernadora luego de que fuera arrestada por cargos de soborno 3 meses antes. Quiñones alegó que su investigación sobre la muerte de Kevin fue paralizada en su etapa más crítica y que, tras las acusaciones sobre figuras públicas relacionadas con el caso, le dieron instrucciones para detener el proceso. Hilda, la madre de Kevin, no se mostró sorprendida por la revelación y dijo que sabía que esto podría salir a la luz y que los dos, en referencia a Osuna y a su representante, tenían que pagar por lo que hicieron. Zagardía, el abogado de Osuna, dijo a NBC News que no comentaría el asunto. También se negó a responder a los comentarios de Hilda sobre su cliente porque no se basaban en ninguna evidencia relacionada con el caso. Ante la denuncia de la fiscal Quiñones, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, garantizó que la investigación sobre el homicidio de Kevin seguiría su curso y contaría con todo su aval, el de la jefa de los fiscales, Jessica Correa González, y todo el Departamento de Justicia. Anunció que se aseguraría de que se atendiera de inmediato a la fiscal Quiñones, quien custodiaba el expediente desde el inicio del proceso, así como los demás funcionarios que participaban de la investigación. Insistió en que la prioridad del Ministerio Público era hacerle justicia a la víctima y a sus familiares. Según el comunicado de Emanueli, a raíz de las denuncias de la fiscal sobre la paralización del proceso, encomendó una investigación interna para recopilar y analizar los informes y documentos relacionados con el caso, con el fin de poner en contexto las decisiones tomadas anteriormente. La investigación se asignó a la División de Integridad Pública. El secretario de Justicia advirtió que por sí sola la medida no constituía un acto ilegal, pero debía existir una justificación conforme a la ley y a las facultades del cargo. Las declaraciones de la fiscal Quiñones tomaron por sorpresa a agentes y supervisores de la División de Homicidios de San Juan, quienes habían seguido investigando el caso, así como a otros fiscales, compañeros de la funcionaria. Otra consecuencia de la denuncia de la fiscal fue la reapertura ese mismo mes de noviembre de la investigación administrativa al agente Rivera, quien se tomó un selfie con Osuna cuando compareció a rendir declaración en la fiscalía. En esa ocasión, la fiscal pidió su remoción del caso. Sin embargo, el oficial continuó a cargo de la investigación. Quiñones se quejó en un escrito señalando que en la entrevista a Osuna era el agente Rivera quien pretendía contestar las preguntas que ella le realizaba al cantante, pero el funcionario solo fue penalizado con un llamado de atención. Rivera había sido transferido en agosto al Grupo de Fuerzas Conjuntas con la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, en tanto que el caso pasó de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan a la Unidad de Crímenes Mayores, por lo que emplazaron a Rivera para que entregara el expediente al agente Ángel Maisonet.
pero cuando lo revisaron, hallaron que en el expediente faltaban documentos, entre ellos los informes del Instituto de Ciencias Forenses, ICF, y varias notas, así como el pendrive que contenía los videos sexuales en los que aparecía Ozuna, por los cuales el artista había denunciado que era víctima de una extorsión. Poco después de la denuncia de la fiscal Quiñones, otra noticia del caso ocupó los titulares de la prensa. El FBI llevaba tiempo investigando presuntas irregularidades en la pesquisa estatal por el ataque a Kevin. Los federales investigaban la conducta de unos abogados que habrían mantenido algún tipo de acuerdo con Vladimir para obstaculizar las pesquisas de las autoridades. El líder de las FARC se exponía a una cadena perpetua, la confiscación de dinero, costosas propiedades y multas millonarias. Sin embargo, fue sentenciado el 3 de noviembre a 15 años de cárcel, 2 de los cuales cumplió en República Dominicana, donde fue arrestado. El 12 de noviembre de 2022, la oficina del panel del fiscal especial independiente de Puerto Rico designó a la ex jueza Crisanta González Seda como fiscal para realizar la investigación preliminar de las irregularidades denunciadas en el caso de Kevin. Para ese momento, el crimen tenía abiertas 2 investigaciones en paralelo, la que estaba a cargo de crímenes mayores por el homicidio de Kevin y la que adelantaba la oficina del panel del fiscal especial independiente por las denuncias de la fiscal Quiñones, ambas envueltas en el mayor de los silencios, pues las autoridades no daban detalles de las múltiples pesquisas que se estaban desarrollando. El 10 de enero de 2023, a 4 años del escandaloso crimen, la fiscal Quiñones, que seguía a cargo del caso, informó que, de acuerdo con el reporte del FBI, no hubo una extorsión de Kevin a Ozuna. Quiñones sostuvo que la agencia federal cerró la querella presentada por el supuesto chantaje sin encontrar que hubo alguna presión indebida y determinó que Ozuna le pagaba dinero de forma voluntaria. Esto echaba por tierra el argumento de la defensa del famoso reggaetonero. Un mes más tarde, el 17 de febrero de 2023, Vicente, el ex-manager de Ozuna, fue citado para declarar. Aunque no se presentó, a través de El Vocero, un portal de noticias local, se filtró información sobre su anterior comparecencia el 9 de abril de 2019. De acuerdo con la versión a la que accedió el portal, en esa ocasión, Vicente declaró como testigo y durante una extensa entrevista reveló que había estado en una reunión en el sector Playita, en Villa Palmeras, con los líderes de la organización criminal conocida como las FARC, entre ellos Vladimir y Edison, más conocido como Chino Oriental. Al parecer, algunos de ellos conocían a Kevin. La reunión, según el testimonio, tenía como objetivo pedirle a Kevin que dejara de extorsionar a Ozuna. El portal también informó que pese a que el teléfono celular de Kevin desapareció de la escena del crimen, las autoridades lograron obtener el contenido de los mensajes que intercambiaron ambos artistas urbanos a través de las redes. En cuanto a la denuncia que había realizado la fiscal Quiñones en contra de sus antiguas superiores, el 19 de julio de 2023, el panel del fiscal especial independiente concluyó que no existía prueba alguna para sostener que la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y la ex jefa de fiscales, Olga Castellón, habían ordenado la paralización de las investigaciones para esclarecer el crimen de Kevin. La investigación preliminar, llevada a cabo por la ex jueza Crisanta González, fue extensa. Se recogieron 16 declaraciones juradas y una voluminosa prueba documental. También se requirió que la fiscal Quiñones prestara declaración jurada sobre sus denuncias y solicitaron
toda la documentación pertinente al asunto a los organismos involucrados. Respecto al caso de Kevin, la investigación encontró que, a la fecha en que pasó a la División de Crímenes Mayores, la fiscal no había tomado declaraciones juradas a ninguno de los 15 testigos entrevistados. También se provocó que, a pesar de la denuncia de Quiñones, hubo comunicación constante entre la fiscal, sus supervisores y otros fiscales y que todos sus reclamos se atendieron y contestaron, por lo que se ordenó archivar el caso. A pesar del fallo en su contra, Quiñones continuó al frente de la investigación del crimen. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 29 de septiembre presentó su renuncia, luego que el panel del fiscal independiente determinara que sus denuncias carecían de fundamento y se abriera una investigación en su contra. Las autoridades lamentaron su abrupta decisión, ya que no permitió una transición ordenada en los casos que tenía a su cargo, particularmente el de Kevin. 4 días después, el 3 de octubre, el Departamento de Justicia designó a un nuevo fiscal, Ed Manuel Quiles, para liderar y esclarecer el violento crimen del trapero. Quiles contaría con el apoyo del agente Maisonet y la sargento Karina Ojeda de la División de Crímenes Mayores de la Policía, quienes están a cargo de la investigación. Con un nuevo equipo, la primera diligencia pública que hicieron fue volver el 2 de noviembre al lugar donde casi 5 años antes se cometió el crimen, en la avenida Eduardo Conde de Santurce. El fiscal Quiles, quien dirigió el procedimiento, había explicado que se realizó un ejercicio para corroborar y comparar las versiones de los testimonios surgidos sobre lo que pudo haber ocurrido la madrugada del 10 de enero de 2019, cuando Kevin fue abatido por desconocidos. Se observó a varios agentes tomando fotografías en el área exacta donde le dispararon al artista. La inspección se realizó casi a la misma hora en que se perpetró el violento ataque, alrededor de las 5:30 de la madrugada. Ojeda, la directora de Crímenes Mayores de la policía, reconoció que, como parte de la investigación, estaban entrevistando tanto a personas nuevas como a quienes dieron su declaración antes. Las autoridades aseguran que la investigación está bastante encaminada y, según el fiscal Quiles, el objetivo es esclarecer de una vez por todas lo ocurrido. Entre tanto, la sombra de la sospecha continúa persiguiendo a Ozuna, quien el 30 de noviembre de 2023, durante una rueda de prensa que ofreció en México como parte de su gira de promoción del álbum Cosmos, una vez más tuvo que rechazar cualquier relación con el homicidio de Kevin. En respuesta a las preguntas de un reportero sobre el caso, el reggaetonero negó cualquier implicación y aseguró que no tenía nada que ver. Cuando se le preguntó si el incidente le había afectado de alguna manera, insistió en que no podía decir que le había afectado y que no podía hacer nada con las numerosas acusaciones. Aunque hasta el momento de la emisión de este video no se han realizado arrestos en relación con este impactante crimen, la investigación continúa. Todos los que rindieron declaración volverán a comparecer ante el nuevo equipo que lleva el caso. El teléfono celular de Kevin sigue desaparecido y no se ha vuelto a hablar de alias Cuate. Todavía siguen sin conocerse el móvil del brutal ataque que le cegó la vida a una prometedora estrella de la música urbana y la identidad del autor o los autores del crimen que durante 5 años han mantenido en vilo a los puertorriqueños y a los amantes de este género en distintos países. La historia de Kevin Fred Rodríguez refleja la valentía y determinación de un joven que se atrevió a desafiar las normas y a luchar por lo que creía, pero también esconde una trama sórdida en la que se mezclan la industria de la música,
el crimen organizado y grupos de poder económico y político. Su trágico y prematuro deceso justo cuando su carrera como exponente del trap latino comenzaba a despegar, se ha convertido en un caso con muchos cabos sueltos y demasiadas preguntas sin responder. Un peligroso cóctel que ha impedido que la verdad salga a la luz, que se haga justicia y que los seres queridos que aún lloran su partida tengan el cierre que tanto anhelan. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.